Esta niña llamada Paulette desapareció de su habitación sin dejar rastro alguno, pero lo más extraño es que 9 días después apareció en esa misma habitación. Pero lo más perturbador del caso es que periodistas, policías, incluso perros entrenados estuvieron allí investigando, tanto así que la madre de Paulette dio entrevistas en esa misma habitación mientras el cuerpo de su hija estaba desaparecido. Entonces, ¿será cierto que la niña permaneció 9 días allí atrapada en su cama? Mi nombre es Freddy Berrío y bienvenidos al enigma de Freddy. La noche del domingo 21 de marzo del 2010, Paulette llegó junto a su hermana y su padre a su casa ubicada en el estado de México. Después de que los tres salieran a Valle del Bravo, la madre de las niñas las esperaba en su casa para así alistarlas para dormir. Y así fue como lo hizo. Esa noche fue la última vez que se vio a Paulette, pues a la mañana siguiente ella ya no estaría. Erika, quien era una de las niñeras que cuidaba a las niñas, fue a despertarla para así llevarla a la escuela, pero rápidamente notó que la niña no se encontraba en su habitación, así que le informa directamente a su mamá. Ellas empiezan una búsqueda masiva por toda la casa y por el edificio. Luego se comunican con Mauricio, el padre de la menor, quien también alerta a su hermana de la desaparición de Paulette. Aparte, un dato bastante importante, y es que la niña no podía salir por sí sola, pues ella tiene una dificultad motriz y de lenguaje. Entonces, ¿en dónde estaba la menor? Ese mismo día en la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difunde un cartel con la foto de la niña Paulette y algunos datos sobre ella. También se le sumó a la tía de Paulette, Arlette Farad, quien envió correos y subió la foto de las niñas a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad, desencadenando una búsqueda masiva. Lizeth Farad dio un mensaje contundente al presunto coautor de su hija, diciéndole por vía de medios de comunicación que liberara a su hija, que la dejara en un lugar abarrotado, en un centro comercial o en una calle transcurrida, y ellos no tomarían represalias contra él, pero que por favor apareciera su hija. Lo mismo dijo el padre de la menor, Mauricio, también afirmando que no tomarían ningún tipo de medidas contra el presunto coautor, pero que por favor le devolvieran a su hija. Lo más extraño de todo es que a diferencia del padre, Lizeth no lloró en esa entrevista y tampoco se notaba como preocupada como de lo que estaba pasando. Aparte, era como nerviosa, pero realmente la gente no sabía el por qué era esa reacción de ella. ¿Será que tenía algo que ver con la desaparición de la menor? Sin embargo, ocurriría algo que dejaría a todos impactados, pues los padres de Paulette habían pasado de ser las víctimas a convertirse en los principales sospechosos, pues ellos eran los únicos que habían visto la noche anterior a Paulette. Por ende, ellos eran los principales sospechosos para la justicia. Para el 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que detendrían a Mauricio Guevara, a Lizeth Farad y a las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedades e inconsistencias en las declaraciones. El 30 de marzo, los padres de Paulette pasaron unas horas en la Procuraduría Mexicana y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su detención. Ese mismo día, los expertos colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres. El caso lo seguían por todas partes. Todo México estaba pendiente del caso y todos tenían la esperanza de que Paulette apareciera con vida. Sin embargo, 9 días después de la desaparición, ocurrió algo impactante y sospechoso, pues la niña apareció en su propia habitación, sin vida, atrapada en la cama. En la madrugada del 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, donde anteriormente los expertos ya habían entrado e investigado profundamente, e incluso con la ayuda de perros entrenados. Pero no solo eso, pues la madre de Paulette
ya había dado entrevistas en ese mismo lugar. Y también se supo que una amiga de ella llamada Amanda de la Rosa durmió 4 días en esa misma cama, ya que ella se sumó a la búsqueda de la pequeña Paulette. Era bastante ilógico que durante 9 días no hubiera soltado ni emanado ningún tipo de olor. Aparte, con la presencia de periodistas, policías, personal investigativo e incluso perros entrenados para eso, no hubieran encontrado ningún rastro. Para la investigación, era bastante extraño la forma en que apareció la niña, pues teniendo en cuenta que ya como te había comentado anteriormente, una de las amigas de la madre había dormido allí. Por eso también fue declarada sospechosa y fue llevada a investigar, pero más tarde se comprobaría que realmente ella no tendría nada que ver con este caso. La razón que dieron sobre lo que probablemente le sucedió a la pequeña Paulette fue debido a un accidente, por lo que había dejado este mundo por asfixia mecánica, debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. La autopsia que se le realizó decía lo siguiente: tenía una tela ortopédica sobre la boca que se le colocaba cada noche para evitar que la tuviera abierta mientras dormía. Sus restos no fueron manipulados después de que ella dejara este mundo. Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su final. Además, presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas. También tenía señales de un golpe en el codo y rodilla izquierda, pero no presentaba signos de fuerza desmedida o que se hubiesen aprovechado de ella. Tampoco se encontraron rastros de que hubiera consumido sustancias tóxicas en su sistema y eso pudiera haberle afectado su conciencia. Aún así, era inaceptable e ilógico que una menor o un cuerpo sin vida permaneciera 9 días atrapada en una cama cuando ya habían investigado en ese lugar. Otro dato importante que arrojó la necropsia es que efectivamente la niña sí había perdido la vida entre el 5.º y 9.º día de la desaparición. Entonces, todo encajaba, pero ¿hay algo más en este caso? Las autoridades concluyeron el caso en que la niña por sus propios medios se había movido hacia el borde de la cama, donde resbaló y quedaría atrapada allí donde fue encontrada. Pero es ilógico y absurdo pensar que si hay una menor desaparecida, familiares o incluso las mismas autoridades, no revisar cada rincón de la habitación. Es imposible que un cuerpo permanezca 9 días allí atrapado y que nadie logre verlo. El 3 de abril, la madre de Paulette inició un juicio de amparo contra el gobierno al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron el final de su hija. Por su parte, con ayuda de una psicóloga, determinaron que la señora Farad sufría el padecimiento de trastorno de personalidad. Esto explicaba el por qué cuando ya daba entrevistas se notaba bastante tranquila, no lloraba y cuando lo hacía se notaba que estaba actuando. Esto generó bastantes sospechas en ella, pero ¿a quién le cabe en la cabeza que una propia madre puede hacerle daño a su hija? Para el 4 de abril, un juez concedió la libertad a los padres de la niña y a las niñeras. Mauricio salió del hotel donde estaba detenido a las 10:20, Lisette Farad a las 11 y las niñeras Erika y Marta al mediodía. Ninguno pudo salir del país, pues las investigaciones continuaron. Para el día 5, en entrevistas separadas, los padres entraron en una batalla de acusaciones, pues Lisette aseguraba que su esposo la culpó de lo sucedido, y Mauricio decía que el final de su hija no podía haber sido solo un accidente, y que no iba a meter las manos al fuego por su esposa. Al día siguiente, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de San Joaquín, localizado en Ciudad de México. El día 7, la familia Guevara le negó a Lisette ver a su otra hija, quien se había quedado con toda esta investigación con la familia de su padre. El 10 de mayo, el procurador general otorgó la custodia a Lisette de su otra hija, quien había interpuesto una demanda contra su esposo, exigiendo la custodia de la niña. El día 26, el procurador renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, diciendo
que en una procuraduría se necesitaba confianza, actuar con eficacia, y esto, debido a los cuestionamientos que se le hicieron en este caso, él dijo que la confianza se había perdido. Todo esto sucedió en un mes, desde la renuncia del procurador hasta la libertad de los padres y de las niñeras. Pero recordemos que aún habían detalles en el caso que no se habían resuelto. Además, durante la grabación de una nota para la televisión, se logró captar un audio donde Lisette Farad, la madre de las niñas, le dice lo que tiene que decir a su otra hija. A continuación, te dejaré el audio. Estamos muy tristes porque mi mamá se perdió. Es todo lo que tengo que decir. ¿Por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos graduamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Después de esto, evidentemente, Lisette negó la existencia de ese audio y dijo que había sido manipulado. Pero poco tiempo después aseguró que sí era ella la que había dicho eso, pero no en el contexto en que lo estaban presentando. Así como esas sospechas y otras que pasaron más adelante, Lisette siempre fue cuestionada y muchos hasta el día de hoy la siguen culpando de lo que le pasó a su hija. Pues en el 2012, Lisette se vio envuelta nuevamente en una controversia, donde se vio bastante alegre con sus amigas, en fiestas y en discotecas, como si nada hubiera pasado. Aparte, demandó al gobierno mexicano, argumentando que le había cambiado la vida para siempre y que se la había arruinado. Es por eso que ella pedía una suma de 500 millones. Para sorpresa de Lisette, esta demanda nunca siguió y nunca le dieron ese dinero. Cuéntame tú qué crees en los comentarios. Y ahora te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas al tanto de todas las historias y videos que estaré subiendo. Gracias por hacerme crecer esta familia de enigmáticos. Ya somos 819 suscriptores y seguiremos creciendo. Muchas gracias a todos. Y recuerda, mi nombre es Freddy Berrío y esto fue El Enigma de Freddy.